Soy Arturo de Jesús Giraldo Ramírez y a continuación empezaré a hacer una breve reseña sobre el tema del racismo, objeto de los videos que fueron parte del material de estudio dado por usted para iniciar con la materia de geopolítica. Me permito presentar pues una interesante frase de una persona interesante, valga la redundancia, e importante para el mundo de las negritudes, como lo fue Martin Luther King. El tema del racismo ha sido un tema muy complicado y un tema que ha sido motivo de múltiples investigaciones a lo largo de los años. Por racismo, de acuerdo a como lo define la doctrina antropológica o la misma ideología política, se define como la defensa del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando este grupo pues convive con algún otro grupo étnico diferente. Dentro de lo que es la historia del racismo, pues se destacan una serie de acontecimientos importantes que han marcado un hito dentro de lo que ha sido este problema, llamémoslo de esta forma. Y con ello podemos iniciar en lo que fue el racismo de sangre española, que podríamos afirmar de que es donde tiene las raíces este problema, debido pues a que durante la época de la conquista, por allá finales del siglo XV, 1492, con la llegada de los españoles a América, pues ya se entiende de que el racismo es un proceso básicamente constitutivo del fenómeno de colonialidad, es decir, que es un elemento fundamental de lo que fue este proceso. El Imperio Español en América sostuvo que existían tres razas puras: la blanca, la negra y la indígena. Es ahí pues donde inician las primeras o la primera clasificación que se hace a nivel racial por parte de los españoles. Y también existían una serie de cruces entre personas de diferentes razas, o también llamadas castas. Estos cruces eran los mestizos, los chinos, zambos, mulatos. El sistema español clasificó de manera racial a las personas en América, y esto fue una evolución de la doctrina de la limpieza de la sangre que había aparecido allá mismo en la península ibérica durante el siglo XIV, que se hizo para segregar a la población conversa de judíos y moros, creándose una diferencia entre cristianos viejos y cristianos nuevos, pero ya eso forma parte básicamente de la historia de España, pero que por razones del tema de diferenciación étnica pues es necesario traerlo a colación en nuestro tema. Otro aparte importante es la cuestión del racismo científico europeo. Allá durante el siglo XIX, amparados en algunos estudios científicos, biológicos, antropológicos, desarrollaron una concepción racista con apoyo en la ciencia occidental. Esos estudios pues sostuvieron que la especie humana está dividida en cuatro razas, esto fundamentado en el color de la piel. Pues ya empezaron a hablarnos de lo que era la raza blanca, la raza negra, raza amarilla y la raza cobriza. El racismo científico europeo pues fue intensamente usado durante la segunda mitad del siglo XIX por potencias europeas como una justificación más a lo que era el colonialismo
o al jingoísmo, que eran las ansias de conquista y expansión, y también pues a lo que fueron los genocidios, que ya esto lo vamos a ver más arraigado unos siglos más adelante con la cuestión del tema del holocausto nazi. En los Estados Unidos de América el racismo se vio bastante arraigado y tiene sus orígenes precisamente en el mismo proceso de colonialismo que hizo el viejo continente o el viejo mundo en lo que conocieron como el nuevo mundo. Entonces, al llegar a territorio norteamericano, los ingleses utilizan el racismo para facilitar y darle una vía legal a lo que posteriormente sería la esclavitud, que la esclavitud en Estados Unidos comienza con esclavos negros de África y personas de ascendencia africana, y por ahí muy ocasionalmente con algunos amerindios. Entonces básicamente es la parte de racismo que le corresponde a Norteamérica, y a partir de ahí pues ya se arraiga demasiado el tema del racismo, inclusive hasta el siglo pasado, siglo XX, y aún hoy en día se ven algunos problemas muy serios sobre racismo en América Latina, en donde se llega a afirmar de que es más la población negra desarmada que han asesinado de pronto los policías en su afán de hacer cumplir las normas, que los mismos terroristas o los mismos delincuentes, perdón, que hayan logrado neutralizar. Y eso de pronto fue un tema que estuvo ahí en el caldero durante lo que fue el año 2015. La cuestión del racismo en Europa, ya en una época más de mayor contemporaneidad, más actual, comprende lo que fue mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, con las ideas de Hitler fundamentadas en la teoría del superhombre de Federico Nietzsche, pues lo llevan a que de manera muy soportada este señor pues logre encauzar todo un proceso de discriminación y de exterminio en contra de un grupo específico de la población, que en este caso fue pues la etnia judía, la raza judía, la que puso en el ojo del huracán. De hecho pues han habido cientos o miles de documentos y de temas que tienen que ver con el arreglo o el resarcimiento de los daños que durante esta época se le ocasionó a esta población judía, y ha sido tal vez uno de los temas de discriminación o xenofobia más importantes en la historia de la humanidad, por el alto número de personas que resultaron asesinadas a causa pues precisamente de esta necesidad y de ¿cómo llamarlo? De esas ansias de exterminio y de poner a flote a lo que él consideraba la raza pura y la raza aria. Otro capítulo importante dentro de lo que ha sido el racismo fue el llamado apartheid, que casualmente pues es algo que tiene su epicentro en el continente africano, específicamente en lo que fue Sudáfrica, una situación liderada por neerlandeses en Sudáfrica, en donde intentan empezar a diseminar y a apartar la sociedad y a volver a retomar, como digámoslo, esos guetos que se emplearon durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Pues aquí en África en Sudáfrica quisieron intentar separar la población bajo estas mismas características y bajo preceptos muy similares, y a partir de ahí es de donde empiezan a surgir las luchas de negritudes y empiezan a salir líderes como lo fue Nelson Mandela. Finalmente, el último ingrediente lo tenemos en América Latina, en donde podemos distinguir dos tipos de ideología racista, las cuales tienen orígenes históricos muy distintos.
Por una parte podemos hablar de un racismo que se origina tras la migración forzada a América Latina de africanos, y en la esclavitud, la cual se basa en una ideología neocolonial elaborada en torno a la imagen del indio. Entonces, a partir de esas negritudes que provienen del África y de esa figura y de esa concepción que aún seguimos manejando sobre la población indígena, se manejan los temas raciales en América Latina, contra el negro y contra el indígena. La esclavitud es un tema importante y fue una consecuencia demencial del racismo, porque esto le violó y fue de una manera exorbitante la denigración total de los derechos fundamentales y de los derechos básicos que tiene toda persona, sin importar su condición sexual, su raza, su inclinación política, etcétera, etcétera. Porque aquí se veía al hombre y se comerciaba con el hombre como una figura cualquiera. Afortunadamente, en América Latina ya la esclavitud, pues, en estas magnitudes ya no es tan visible, a pesar de que aún se tiene conocimiento y de que aún existen casos de esclavitud de jefes, de patrones que abusan de sus empleados. Ya en la actualidad, pues, afortunadamente se ha caído en cuenta, la gente ha aprendido a convivir como tal y se dieron cuenta de que las distinciones de raza, de credo, de ideales políticos y todo ese tipo de caracteres que nos hacían pelear los unos con los otros, pues los lograron minimizar bastante, dando pues un toque importante en la cuestión de hermandad y de reorganización social, aunque aún existen infinidad de problemas que nos están llevando a continuar con diferencias étnicas, pues es en lo que se trata de trabajar. Caso en este momento diría yo que más importante o de mayor atención en este sentido son las cuestiones ya no tan xenofóbicas, sino por aspectos religiosos, que es lo que de pronto se vive con algunos grupos en Oriente Medio, y ya esto le combina pues unos intereses geopolíticos, como bien se ha visto en otros temas ya, para justificar esas intervenciones. Muy amable, muchas gracias, señor profesor. Espero que al menos el video cumpla con las expectativas mínimas que usted requería. Muchas gracias.